Cuando hago un trabajo terapéutico de parejas, por lo regular trato de observar cómo ha sido la dinámica de la familia, de cada uno de los miembros. Porque ciertamente tú, yo, cualquier ser humano atrae en función de las experiencias que ha tenido. No solamente atraemos a la persona conforme nuestras experiencias, sino conforme también a la coherencia en nuestra manera de pensar y en nuestras decisiones. Pero hay un conjunto de situaciones en nuestra historia, en nuestra sistémica familiar, que es como realmente se le nombra, que nos hace tener dinámicas de atracción, de alejamiento o de simplemente que una persona pase desapercibido en función de cómo fueron nuestros padres, en presencia o en ausencia. Porque inclusive si fuimos el resultado de padres ausentes, de manera lógica nosotros pensaremos, yo no voy a ser un padre ausente, porque la coherencia de la vida te dice, yo como hijo de un padre ausente sufrí mucho. ¿Me captas la idea? Sin embargo, la mayoría de los casos termina convirtiéndose, cuando son adultos, en aquello que vivieron. Es totalmente cierto, aquello a lo cual más le temes, estarás destinado a conseguirlo. Aquello a lo cual tú más evites, estarás destinado a repetirlo o a conseguírtelo. A menos que hagas conciencia real de lo que viviste. Implica observar desde la infancia cuáles fueron los factores que tuvieron que ver con papá y mamá para que la persona, no sé, se sienta disfuncional en algunos casos, no se sienta bien en algunos casos. ¿Cómo resolvemos esa situación? Aquello a lo cual más le temes, estarás destinado a conseguirlo. Por lo tanto, lo mejor es acelerar ese proceso. Enfrentar el dolor que te ha causado la ausencia de tus padres. O si tus padres estuvieron presentes, esas situaciones dolorosas y traumáticas que de alguna u otra forma te marcaron. Indaga en tu infancia. Ahora cuando descanses, al recostarte, respira, mantienes unos segundos y sueltas. Y mientras vas soltando, trata de recordar esos aspectos, esos detalles de tu infancia que de alguna u otra forma te dolieron, que fueron duros, que fueron difíciles. Y por lo regular, dos emociones básicas, todo lo que es la rabia, la ira, la cólera, y todo lo que es la pena, la tristeza, el dolor. Trata de conectarte con esas emociones, porque esas emociones son las que empezamos a reprimir en la medida en que íbamos creciendo. Tocar el dolor va a ser garantía de que adelantes las situaciones que en el futuro te puedan venir y enfrentar el anhelo. Cuando somos niños, en ocasiones tenemos muchos anhelos incumplidos. Latinoamérica sobre todo. Si vienes de un padre ausente, de una madre ausente, enfrentar el anhelo significa ese abrazo que no te dieron, esa necesidad de cariño que no recibiste, esa situación que está en el pasado. Una vez que tú la hagas consciente, la puedes evocar. ¿Y cómo lo logras? Porque aquí viene la parte difícil. ¿Cómo lo logras? La imaginación tiene un poder enorme. Cuando te das cuenta que cambiando tu pensamiento cambia tu vida, cuando cambias tu pensamiento cambia tu vida, te das cuenta entonces que enfrentar el anhelo de ese abrazo que no se tuvo, de ese beso, de esa palabra cariñosa, la puedes evocar, la puedes traer para ti. Comprendiendo que tu papá o tu mamá, si no lo dieron, es porque no lo recibieron.
Aquí entra la creatividad y la imaginación. La mente funciona a estímulos eléctricos, se pudiera decir. Si tú empiezas a crear dentro de tu pensamiento una manera diferente de pensar, date a ti ese cariño, comprendiendo que de alguna u otra manera no es que papá, no es que mamá no te amaran, no es que papá, no es que mamá no te quisieran, es que simplemente la dinámica de su vida los hizo vivir, los hizo ser como son. Y no podemos cambiar a nuestros padres, pero sí puedes cambiar tú. Imagina, respiras, mantienes y mientras vas soltando, ya en la noche, echado en tu cama, empieza a pensar en papá. Empieza a imaginar, la imaginación es muy poderosa. Empieza a imaginar cómo hubiese sido ese abrazo. Cierra tus ojos y siente el abrazo de papá y de mamá que no tuviste. Imagina la palabra hermosa que a ti te gustaría recibir. Esto no es una solución clara y concisa, pero es un primer paso para enfrentar el anhelo. Tocar el dolor significa meterte en esas situaciones duras, difíciles, en esos traumas, en esas situaciones de tristeza, de dolor. Eso significa tocar el dolor y enfrentar el anhelo. Es saber que esas situaciones duras, difíciles, no estuvieron exentas de un abrazo. Simplemente no estuvieron en el aprendizaje de tus padres. Más aún si sientes que vienes de un hogar de abandono. ¿No quieres ser un hombre o una mujer que abandona? Toca el dolor, enfrenta el dolor y toca tus anhelos del pasado. Y con la imaginación trata de llenar esos vacíos emocionales con una emoción vívida que te haga entender que ningún padre quiere para su hijo lo peor. Aunque en ocasiones sea la manera como se comporta. Allí conseguirás la razón principal de la vida. Y la razón principal de la vida es el agradecimiento. Agradecer que cada día es único a partir de lo que papá y mamá te dejaron como enseñanza. Agradezco al Grupo Santa Rosa de Lima por permitir el uso de estas instalaciones para traer este mensaje. Doctor Herbert Morales y licenciada Juana Soto. Atiendo en línea, siempre lo digo. Acá está mi enlace. Si estás viendo esto desde Facebook, aquí está mi enlace que te lleva directamente a mi número de celular. Que estés muy bien.